En las terrazas de Madrid, entre el rumor de las conversaciones, siempre están ellos, los que miran al vacío con una libreta abierta, absortos en algo que solo existe en su mente. Está en las nubes, dicen algunos, pero en realidad están donde la creación sucede. Un músico en Sevilla tarareaba una melodía imaginaria mientras caminaba. Un niño le preguntó por qué cantaba sin música. Porque primero debe sonar dentro, respondió. Como decía Borges, el ruido es opinión ajena, el silencio revelación propia. Los artistas buscan la soledad no por aislamiento, sino porque es el único lugar donde las ideas pueden respirar. Un pintor en Buenos Aires pasaba horas mirando el río. ¿Qué espera encontrar? Zrenia le preguntaron. No busco, escucho, contestó. ¿Por qué el Creador prefiere su propio silencio al bullicio del mundo? Porque allí encuentra la libertad más pura, el diálogo sin filtros con su arte, donde las ideas no se explican, sino que se sienten, donde la verdad creativa, tímida con los extraños, por fin se muestra. Primero, los delicados hilos del alma, ¿por qué el mundo lastima a los que sienten demasiado en el mercado de San Miguel, mientras los turistas reían y los vendedores pregonaban sus jamones? Había un joven que se tapaba los oídos discretamente. No era el ruido lo que le dolía, sino el peso de 100 emociones ajenas chocando contra su pecho. Los artistas, los poetas, los soñadores, todos llevan una piel invisible demasiado fina. Como las cuerdas de una guitarra flamenca templadas al extremo, vibran con cada roce del mundo. Un suspiro mal contenido en el metro, la mirada ansiosa de un desconocido, el ritmo frenético de una ciudad que nunca duerme, todo resuena en ellos como campanadas en una catedral vacía. Es como intentar escuchar una sonata entre explosiones, confesó una vez una pintora en su estudio de Toledo, mezclando colores con manos que temblaban levemente. Los locales decían que era nerviosa, pero en realidad su pecado era percibir demasiado. Los matices del atardecer en el Tajo le provocaban tanto placer como dolor. El viejo maestro de un taller sevillano de guitarras solía decir: la madera más fina es la que mejor suena, pero también la que primero se resquebraja. Así son las mentes creativas, antenas captando frecuencias que otros ni registran. Por eso buscan refugio en estudios sin ventanas, en cafés a horas muertas, en el silencio sagrado del amanecer. No es debilidad, es tener los sentidos siempre alerta, como ese momento en la corrida cuando todo se detiene y el torero escucha hasta el latido de su propio corazón. La diferencia es que para el artista, la vida entera es esa plaza de toros y cada día es una faena sin descanso. ¿Cómo crear cuando cada sonido es un alfilerazo? La respuesta siempre fue la misma, cerrando la puerta, aunque sea por una hora, al estruendo del mundo, porque solo en la quietud se puede oír la música que realmente importa, aquella que nace dentro y pide ser escrita, pintada o cantada. 2. El dragón de dos cabezas. Cuando la obsesión por lo perfecto se convierte en arte. En un pequeño taller de lutería en las afueras de Córdoba, un hombre pasó 7 años construyendo un solo violín. Los vecinos murmuraban que estaba loco, pero él seguía puliendo la curvatura del mástil con un esmero que rayaba en lo religioso. No es perfeccionismo, susurraba mientras la gubia danzaba entre sus dedos. Es escuchar lo que el instrumento quiere ser. Así trabajan los verdaderos creadores, en diálogo constante con ese dragón interior que les exige más, siempre más. No es vanidad, como piensan los que ven solo el caparazón del artista. Es la búsqueda de una verdad que solo se revela en absoluta soledad. En el estudio de una ceramista en Talavera, cientos de platos yacían rotos en un rincón.
Los clientes no ven la diferencia, confesaba mientras destruía otra pieza cuyo azul no coincidía exactamente con el de su visión. Pero yo sé cuando falta el alma. El narcisismo del artista no es amor a sí mismo, sino fidelidad a un ideal invisible. Como ese poeta malagueño que reescribió el mismo verso 83 veces hasta que las palabras sabían a almendra amarga en la boca, según sus propias palabras. O la bailaora sevillana que ensayaba una soleá hasta que sus pies sangraban, buscando ese instante perfecto donde el compás y el dolor se volvían arte puro. En el silencio de mi taller, decía el escultor vasco Eduardo Chillida, soy tan exigente que a veces me asusto de mí mismo. Este es el secreto. Los creadores no compiten con otros, sino con el fantasma de lo que su obra podría ser. Y esa batalla solo puede librarse a puerta cerrada, donde nadie ve las cicatrices ni cuenta los intentos fallidos. Por eso huyen de las miradas prematuras, de los elogios baratos, de los ya está bien, bien intencionados. Porque saben que el dragón del perfeccionismo solo se calma con la sangre de la entrega absoluta, gota a gota, en el santuario de su soledad elegida. Tercera, la fiebre sagrada, cuando el arte quema por dentro. En un apartamento del barrio gótico, la luz permanecía encendida hasta el amanecer. Dentro, una escritora tecleaba frenéticamente, rodeada de tazas de café frío y montañas de papeles. El reloj marcaba las 4 cuando su vecino, molesto, golpeó la pared. Ella ni siquiera lo oyó. Estaba poseída por esa fiebre que los antiguos llamaban el duende, y los modernos diagnostican como insomnio. Así arden los verdaderos creadores, consumidos por un fuego que no pide permiso. No es simple pasión, es una necesidad física, como respirar. Como ese pintor de Valladolid que trabajó 72 horas seguidas en un cuadro hasta que lo encontraron desmayado frente al lienzo, los pinceles aún agarrotados en sus manos. No podía parar, murmuró después. Las imágenes me perseguían. En los bares de Lavapiés, los camareros conocen bien a estos noctámbulos del arte. Los ven llegar con libretas abarrotadas de ideas, los ojos brillantes de esa luz peculiar que solo da el éxtasis creativo. Piden un cortado y se olvidan de tomarlo. Anotan, tachan, vuelven a empezar. Cuando el local cierra, protestan. «¿Pero si acabo de llegar?» El coreógrafo Antonio Ruiz Soler decía, «El arte no es lo que haces cuando puedes, sino lo que haces cuando no puedes no hacerlo». Esta es la esencia del fanatismo creativo, una urgencia que ignora horarios, convenciones y necesidades básicas, como la novelista que escribía en servilletas porque las ideas le llegaban en el metro, o el compositor que anotaba partituras en el dorso de las facturas sin pagar. Pero cuidado, este fuego que alimenta también consume. El mismo arrebato que hace posible la obra maestra puede dejar cenizas a su paso. Los creadores saben esto y aún así se acercan a la llama, porque en esos momentos de pura obsesión, cuando el mundo exterior desaparece y solo existe el trabajo, ocurre la magia verdadera. Como murmuraban los viejos artistas en los cafés de Málaga, si no te quema por dentro, no iluminará nada fuera. El precio es alto, pero los que han probado este éxtasis saben que no hay vuelta atrás. La creación auténtica no es una carrera, sino una fiebre sagrada que convierte las noches en días y los días en eternidad. Al final, como grabó Lorca en el margen de uno de sus manuscritos, que me quemen si es necesario, pero que arda bien. Cuarta, el buceo interior. Cuando el silencio se convierte en océano. En una casa de campo cerca de Segovia,
un escultor pasaba los inviernos tallando la misma pieza de roble. En Madrid el mármol grita demasiado, decía mientras sus herramientas acariciaban la madera. Aquí, al quinto día de soledad, empiezo a oír la música del árbol. Así trabajan los verdaderos creadores, como buceadores en aguas profundas. Cada capa de silencio que atraviesan los lleva más cerca del tesoro. En los estudios del barrio de Malasaña, los artistas conocen bien este fenómeno. A las 3 de la madrugada, cuando la ciudad por fin calla, es cuando las ideas comienzan a hablar claro. Una tejedora de tapices en Granada tenía un ritual. Antes de trabajar, pasaba una hora simplemente mirando los hilos. El primer día solo veo colores, confesaba. Al tercero, empiezo a ver el alma del diseño. Este es el misterio de la profundidad creativa. Requiere ese tiempo muerto que el mundo llama perder el tiempo. Los cafés viejos de Barcelona guardan estas historias. En la mesa del rincón, un dramaturgo pasaba tardes enteras mirando su taza vacía. Los camareros sabían, no estaba distraído, estaba escribiendo sin pluma. Como dijo una vez María Zambrano, hay un pensamiento que solo nace cuando las palabras callan. En los monasterios de Castilla, los monjes copistas entendían este secreto, la regla de oro, ora et labora en silencio. Los artistas modernos han sustituido los rezos por bocetos, pero conservan la misma fe en el poder transformador del mutismo. Un fotógrafo de Salamanca lo explicaba así: mis mejores imágenes las veo cuando apago el obturador y simplemente miro. El proceso es siempre el mismo. Primero llega el vacío, esa terrible sensación de estar frente al abismo. Luego, cuando ya no queda ruido que apagar, aparece el verdadero diálogo. Como el pianista que ensaya el mismo compás 100 veces hasta que las notas desaparecen y solo queda la música. Al final, como escribió Juan Ramón Jiménez en su diario, el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de todo lo que el ruido ahoga. Los creadores lo saben. Para encontrar su voz, primero deben callar todas las demás. 5. El vuelo sin red, cuando el arte exige elegirse a uno mismo. En un pequeño pueblo de las Alpujarras vivía un bailaor que había dejado mujer e hijos por seguir el compás que solo él escuchaba. Los vecinos lo llamaban el egoísta. Pero las noches que tocaba en la taberna, hasta las piedras parecían contener el aliento. No es que ame menos, confesó una vez tras la tercera copa de vino oscuro. Es que al flamenco hay que amarlo con las entrañas vacías. Así viven los condenados por la gracia de la creación, suspendidos en ese delgado alambre entre el deber y la verdad. No es desamor, sino ese tipo de devoción que quema todos los puentes. Como la pintora de Toledo que rechazó un matrimonio conveniente para pasarse las noches dialogando con sus fantasmas al óleo. Prefiero la compañía de mis demonios, escribió en su diario, que la paz de una mentira compartida. En las cantinas de Cádiz se cuenta la historia de un guitarrista que desapareció la víspera de su boda. Lo encontraron 3 años después en una cueva de Morón, tocando para las sombras. El arte no negocia, fue todo lo que dijo cuando lo reconocieron. Los viejos entendieron, había elegido la libertad terrible de ser fiel a su duende interior. Esta es la paradoja sagrada del creador. Puede amar profundamente, pero nunca más que a esa verdad esquiva que se le aparece en el taller solitario. Como decía la poeta Clara Janés, amo tanto la vida que debo traicionarla cada día para escribir sobre ella. Los mercados de Valencia guardan memorias de estos desertores. El escultor que dejó el negocio familiar para esculpir ángeles en madera podrida.
la novelista que cambió 3 generaciones de estabilidad por malvivir contando historias en buhardillas. No son héroes ni villanos, sino prisioneros de una vocación que exige todo o nada. Al final, como susurraban los veteranos en el Café Gijón, el verdadero arte comienza donde terminan los compromisos. No es un camino para los que buscan consuelo, sino para los que prefieren el vértigo de la creación pura a la seguridad de una vida bien atada. Como grabó Machado en una servilleta que luego quemó, amar lo suficiente para abandonarlo todo, incluso el amor mismo, cuando la poesía llama. Esta es la cruel y hermosa libertad que elige el artista cada mañana al cerrar la puerta de su estudio y quedarse una vez más solo con su obsesión. Epílogo, el refugio donde nacen los mundos. En algún lugar de Madrid, mientras lees estas líneas, hay una ventana encendida a las 3 de la madrugada. Dentro, alguien ha dejado que el café se enfríe. Las persianas están bajadas, el móvil boca abajo. Hay un silencio que pesa como un mantel de plomo. Es en este preciso instante, cuando el mundo duerme y solo quedan el creador y su demonio personal, donde nacen las canciones que luego tararearemos sin saber por qué, los cuadros que nos detendrán en los museos, las historias que leerán nuestros nietos. No es magia, es la alquimia cotidiana de quienes entendieron que la creatividad no se pide prestada en los círculos sociales, sino que se extrae gota a gota del pozo interior. Como ese violinista de lavapiés que pasó 10 años tocando para las paredes de su buhardilla hasta que la calle lo descubrió. El éxito llegó cuando dejé de esperarlo, confesó, cuando entendí que la verdadera recompensa era ese diálogo secreto con la música. Los bares seguirán llenos de charlatanes que hablan de proyectos imaginarios. Las redes sociales de obras perfectas que nunca existieron. Pero tú, que has llegado hasta estas líneas, ya sabes la verdad incómoda y hermosa. La creación auténtica siempre empieza con un acto de soledad valiente, con ese momento en que apartas el ruido del mundo y dejas que emerja lo que llevas dentro, imperfecto y vivo. Hoy, cuando apagues este dispositivo, te espera tu versión de esa ventana madrileña. Puede ser la mesa de la cocina, un cuaderno escondido en el cajón del trabajo, los 5 minutos robados en el banco de un parque. No importa el lugar, solo importa que entres, cierres la puerta imaginaria y por fin, tras tanta espera, empieces ese diálogo que solo tú puedes sostener. El mundo está hambriento de tu voz callada. Es hora de dejarla salir. Suscríbete a Eco de Pensar